Hola, hola, qué bueno que estás aquí, qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio que construimos juntos y de idea. Les habla su anfitrión Bastián Arellano y estás escuchando Arellanos Podcast. Quiero que te imagines una escena por un momento. Piense en una ciudad cualquiera, después de una catástrofe, con las vitrinas de las tiendas vacías. Pero no por falta de producto, no del todo, sino porque nadie quiere venderlos, ya que el dinero que les dan a cambio, por los productos que venden, es un papel sin valor alguno. Y la gente prefiere literalmente cambiar una caja de clavos por un saco de papas, y donde los cigarrillos se han convertido en la moneda extraoficial. Ahora imagina que de la noche a la mañana, igual como pasó en Chile después de la trágica Unidad Popular, literalmente de un día para otro, esas mismas vitrinas aparecen llenas de mercadería. El pan, los zapatos, las herramientas, todo está ahí. ¿Qué clase de magia es esa? ¿Qué tuvo que pasar para que la vida económica de una nación entera resucitara en 24 horas? Hoy vamos a hablar de eso, de un evento que muchos llamaron milagro, pero como veremos, de milagroso tuvo muy poco. Vamos a hablar del llamado milagro económico alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania era un país en escombros. Y esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza por las fotos, videos, películas y documentales que hemos visto a lo largo de la historia. Casi un 20% de las viviendas en la futura Alemania occidental estaban destruidas. En ciudades industriales como Düsseldorf, la cifra era una locura, 93% de las casas eran inhabitables. Y la producción industrial, un tercio de lo que había sido antes de la guerra. La lógica nos diría que la destrucción fue la causa del estancamiento que vino después, pero no, el verdadero problema, la verdadera ancla que mantenía a la Alemania hundida durante 3 largos años, no fueron los edificios caídos, sino las ideas. Las políticas económicas que impusieron los aliados, que en realidad era una continuación de la planificación centralizada del régimen anterior, que en realidad buscaba impedir la generación o acumulación de riqueza. Y el sistema de precios, que es como una brújula en una economía, estaba rotísimo. Se mantenían controles de precios artificiales y un sistema de racionamiento sumamente estricto. Para que te hagas una idea, la ración diaria oficial de calorías para una persona oscilaba entre 1000 y 1550 calorías. Y eso es literalmente un nivel de supervivencia. Y encima de todo esto, el dinero no valía nada. Circulaba 5 veces más dinero en 1947 que una década antes, pero con una producción por los suelos. El resultado fue lo que los economistas llaman inflación reprimida. Y el dinero era tan inútil que la gente volvió al trueque. Por ejemplo, se estima que casi la mitad de todos los intercambios se hacían sin usar un solo billete. Detengámonos a pensar en la psicología de esto. Cuando el sistema te castiga por ser productivo, ¿qué haces? Te refugias. El trabajo formal no tiene ningún tipo de sentido. El esfuerzo no tiene ninguna recompensa. Y el gobierno, en su intento desesperado por controlarlo todo, había creado un sistema fiscal casi expropiatorio. Para el trabajador medio, la tasa de impuestos sobre sus ingresos marginales, es decir, por cada Reichsmark extra que ganaba con el sudor de su frente, podía llegar a ser de hasta un 85%. Y no es un error de la cifra. Es un sistema diseñado y mantenido para desincentivar y apagar cualquier chispa de ambición. Y entonces en 1948 todo cambió con el Big Bang de la libertad, impulsado por 3 decisiones audaces y conectadas entre sí. Y quien fue el arquitecto de este cambio fue un economista y ex canciller de Alemania, un hombre llamado Ludwig Erhard. Primero vino la reforma monetaria. El 20 de junio de 1948, el viejo Reichsmark, ese papel sin ningún tipo de valor, fue reemplazado por el nuevo Deutschmark, que es el marco alemán, que estuvo válido, vigente hasta antes de la formación de la Unión Europea. Y esta conversión fue brutal. Para quienes acumulaban efectivo, en realidad significó una pérdida porque cambiaban 10-1 hasta 15-1. Pero fue un mensaje súper claro. La riqueza ya no estaba en guardar billetes, sino en producir cosas reales. Segundo, y esto es clave, en ese mismo instante Erhard, yendo en contra del consejo de los oficiales aliados, tomó la decisión más radical de todas y eliminó de un momento a otro la mayoría de los controles de precios. Fue simplemente un acto de fe en el mercado, que obviamente él ya tenía estudiado, y el resultado, como te contaba en un principio, fue inmediato. Las tiendas literalmente se llenaron porque el mercado negro, que era la economía real del país en ese entonces, se evaporó en un día. La producción industrial, que se arrastraba en un 51% de su nivel antes de la guerra, para diciembre de ese mismo año ya había saltado más del 78%.
Y la tercera pieza, la que encendió el motor del esfuerzo humano, fue la reducción fiscal. Aquella tasa impositiva confiscatoria del 85% tope para el trabajador medio se desplomó al 18%. Por otro lado, la tasa máxima, que antes era del 95% sobre ingresos relativamente modestos, o sea, 60.000 Reichsmark, después recordemos el cambio, 10-1 a 15-1 para pasar a marco alemán, y ahora se aplicaba a los ingresos verdaderamente altos, sobre 250.000 marcos alemanes. Y la tasa de impuesto a las empresas se simplificó un montón, y se llevó a una tasa única del 50%. Se bajaron todos los impuestos. Entonces te das cuenta de la jugada. No se trató de dirigir una economía en general, se trató de soltarle las amarras a la economía y de un día para otro trabajar duro, ahorrar, arriesgarse a invertir volvía a tener sentido. Y lo que siguió fue una década de crecimiento que asombró a todo el mundo, con un promedio del 8% anual del Producto Interno Bruto durante todos los años 50. Las exportaciones crecían a un ritmo anual de casi el 20% y el desempleo, que superaba el 10% en 1950, se derrumbó a menos del 2% para 1960. Y aquí hay un factor humano que a menudo se suele olvidar. A esa nueva Alemania llegaron más de 12 millones de refugiados de los territorios del este. Y mira que si vemos bien, ¿vale?, esos 12 millones de personas en la economía controlada anterior habrían sido vistos como una carga. Pero en esta nueva economía libre se convirtieron en lo que realmente eran: mano de obra calificada, motivada, un motor humano que impulsó la reconstrucción y el crecimiento de la Alemania. Y uno se pregunta, bueno, ¿y la desigualdad? ¿Este crecimiento explosivo no hizo a los ricos mucho más ricos a costa de los demás? La respuesta es fascinante. Porque la porción de la riqueza total en manos del 1% más acaudalado, de hecho, se redujo en comparación con los niveles de antes de la guerra y luego se estabilizó. ¿Pero qué significa esto? Que ¿cómo lo hicieron? ¿Hubo más estado social, estado de bienestar? No. Significa que el pastel económico creció tanto y tan rápido que el trozo de todos aumentó de forma espectacular. Los sueldos reales, no el sueldo mínimo, los sueldos reales subieron. El poder de compra de los alemanes se disparó y los bienes que antes eran de lujo, como los autos o los electrodomésticos, se convirtieron en parte de la vida normal de los alemanes. Por ejemplo, el escarabajo de Volkswagen, cuyo millonésimo ejemplar se fabricó en el 55, no es solo un coche simpático y bonito de colección hoy en día, sino que es el símbolo de una prosperidad que llegó a todos los alemanes. Y luego llego con esto al veredicto final del milagro económico alemán, que al final nos deja una lección que trasciende a la Alemania de ese entonces. Fue el resultado de entender que la prosperidad no se decreta desde una oficina. El éxito en realidad se debe cultivar. Erhard defendía una economía social de mercado, un modelo donde el Estado no dirige la economía, pero sí garantiza las condiciones necesarias para que el mercado funcione libremente y de forma justa. Él creía literalmente que el mercado, por su naturaleza social, no necesita ser socializado. Y el éxito no se debió a que el Estado interviniera, sino precisamente a que se retiró y confió. La fórmula ya es conocida y casi obvia. El Estado es un árbitro que vela por una moneda estable, precios libres, impuestos bajos, respeto a la propiedad privada y comercio abierto. El verdadero desafío entonces y ahora no solamente es técnico en temas de conocimiento, sino que también es una cuestión de coraje, la voluntad política de confiar en la libertad individual como el verdadero y único motor del progreso humano. Gracias por tu tiempo, por esta compañía intelectual que me regalas en cada episodio. Si esta reflexión te ha movido algo por dentro, la mejor manera de mantenerla viva es compartirla. Ayúdame a que esta conversación llegue más lejos. Hasta la próxima. Recuerda que la libertad no es el destino, es la brújula.